Muy buenos días a todos nuestros seguidores. El día de hoy tenemos la grata presencia de la ingeniera Alexandra. Ella es gerente de Servimarket y el día de hoy pues nos va a comentar su experiencia como gerente dentro de esta empresa. Buenos días, Alexandra. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Bueno, la experiencia de ser gerente, nosotros empezamos con un emprendimiento hace mucho tiempo y este emprendimiento fue creciendo hasta convertirse en una empresa, en una microempresa. Ha sido bastante desafiante. Es necesario siempre adaptarse a los cambios. Especialmente en la última década, los cambios han sido abrumadoramente rápidos y nosotros como empresa y como personas tenemos que estar abiertos a siempre tomar nuevas decisiones, nuevos caminos. Sí, bueno, los cambios que se han dado en esta última década que usted nos comenta, ¿cómo puede resumir usted? ¿Cuáles han sido los retos, por ejemplo, en el departamento contable de su empresa? Cuéntenos, Alexandra. Bueno, la última década tuvo varios desafíos. Lo primero, la pandemia, que creo que nos afectó a todos, ¿no? Entonces, claro, eso fue un antes y un después. Un antes y un después. En la parte contable, especialmente, creo que todos los empresarios coincidimos, no sé, he conversado con algunos, pero era como estar en un sube y baja. Como estar haciendo surf, especialmente en todo el tiempo de la pandemia, porque no sabíamos qué venía. Es decir, de la noche a la mañana nos cerraron mercados, nos cerraron las puertas, no podíamos trabajar. Entonces, contablemente nuestra empresa se iba a ver afectada porque los ingresos obviamente disminuían, mientras que los egresos continuaban estables. Entonces, han sido muchísimos cambios. Luego de la pandemia vino un periodo, en cambio, en el cual todos tratamos de nivelar el barco. Pero trayendo ya las consecuencias de lo que pasó. Entonces estábamos en un mercado en el cual teníamos que nivelarlo, teníamos que volver a funcionar con una carga económica que ya nos produjo la pandemia. Entonces, en la época post pandemia, después, junto con toda la situación política del país, ha sido aún más desafiante, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que buscar nuevas alternativas, hemos tenido que rodearnos de sistemas, hemos tenido que buscar asesoría legal, contable, auditorías, para poder ver qué fue lo que pasó, establecernos en el presente y ahora con las cifras y con el resultado, lo que acarreamos, proyectarnos hacia un futuro. Claro. La pregunta un poquito ahí, ¿cómo le ha ido con el personal contable? ¿Qué ha encontrado usted en el mercado? Usted ha tenido obviamente la experiencia de que han llevado su contabilidad externa, ¿no es cierto? ¿Cómo le ha ido con esto? ¿Ha sido grato? ¿Ha sido ingrato? Y yo creo que en un momento, Alexandra, se volvió hasta contadora a usted. La verdad, totalmente. Cuéntenos la experiencia. Es impresionante. Uno dice, bueno, yo encargo las situaciones y eso fue una de las cosas de las cuales tuvimos que aprender, ¿no? Es una situación que no fue grata. Puesto que justamente por esta situación de la pandemia es como que se pierde el contacto con las personas, ¿no? Entonces comenzamos nosotros a delegar, a confiar mucho en las personas. Siempre hemos manejado un sistema contable, pero hay que decir, los sistemas contables no son infalibles, son falibles, porque hay personas que están atrás de los sistemas contables y realmente a nosotros nos tocó vivir una situación muy dura debido a que justamente por esta separación que hubo en el tipo pandemia, ¿no es cierto? Comenzaron los trabajos remotos. Ahí se da una falta de control presencial. Y luego al regresar también tuvimos esa falla en algunas empresas, incluso en la que yo estoy dirigiendo. Y la situación fue que se dio que no fue muy agradable el saber que la persona que estaba atrás estaba desviando los ingresos hacia cuentas privadas. Fue una situación que nos duró por más de 1 año y medio y nosotros no sabíamos porque el sistema contable no detectaba ese error. No detectaba. ¿Y el contador externo? Tampoco lo detectaba. Lastimosamente. Tampoco lo detectó. Entonces, ahí fue cuando nosotros tuvimos que involucrarnos, dejar absolutamente todos los planes en stand-by, ir definitivamente a la raíz, hacer investigaciones, ver en dónde fue lo que falló, porque
había este desfase ahí. Entonces tuvimos que empezar, incluso recibimos asesoría suya de cómo empezar a manejar esta situación. Y luego de muchísimo trabajo y muchísimas pérdidas, lastimosamente, se aprende mucho más en las pérdidas que en las ganancias. Eso es una lección que hemos aprendido también. Esta enseñanza nos dejó que definitivamente uno tiene que tener un control muy interno y hacer auditorías eventuales dentro de lo que son los sistemas contables, porque definitivamente no son infalibles. Uno dice, ay, no tengo el mejor sistema contable. No, siempre hay fallas. Un poco en el tema también estuvo, y usted ya aprendió parte de contabilidad también. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que la contabilidad se aprende en el día a día cuando nosotros estamos manejando una empresa. No puede deslindarse y usted decir, bueno, yo soy un gerente y allá el contador. Siempre tuve la idea, porque bueno, para eso nos preparamos en la universidad, pero realmente cuando estamos involucrados y repito, cuando nosotros vemos las pérdidas es cuando más aprendemos. Es como pagar una maestría carísima, porque ahí uno tiene que regresar, ver, ir a la raíz, aprender, analizar en dónde está. Porque esas fugas de dinero afectan terriblemente a la empresa y generan un endeudamiento, que definitivamente fue lo que nos pasó, ¿no? Y con la dirección de Dios Todopoderoso, nos ha guiado a encontrar eso, a encontrar los profesionales como tú, que en todo momento fuiste una luz y que nos fuiste abriendo los ojos en muchos aspectos para poder llegar a qué era lo que estaba pasando. A pesar de que el sistema decía que todo estaba bien, claro. No estaba bien. El jineteo contable, para nuestros amigos empresarios, el jineteo contable es desviar fondos de mis clientes que me pagan, desviarlo a cuentas privadas. Y obviamente tuvimos este caso lamentable en esta empresa. Pero bueno, superando esta situación, mi querida Alexandra, ¿cómo ve usted las expectativas del país? ¿Cómo ve usted el 2026 para el Ecuador, para los empresarios? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, yo creo, y soy una persona que cree muchísimo más lo que dice Dios que lo que dicen los hombres. Entonces yo lo veo con mucha fe, mucha esperanza. Creo que a pesar de todo lo que está sucediendo, no solamente en el país, sino en el mundo, el tener una fuente de trabajo, el poder producir, el crear trabajo, ya es una bendición. Muchas de las veces no contamos las bendiciones, y el país en que vivimos es un país rico en recursos naturales, rico en recurso humano. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que empezar a cambiar desde nosotros mismos es la cultura criolla, la viveza criolla que generalmente se ha enquistado en los ecuatorianos, y que creo que es una de las raíces que hacen que las empresas y los emprendimientos fracasen. Okay. La procrastinación, el preferir el placer a corto plazo que realmente trabajar en un proyecto de vida. Cuando nos habla usted, mi querida Alexandra, de trabajar en un proyecto a largo plazo, ¿usted ya ha proyectado su empresa? Quizás tiene un plan, un programa para decir, bueno, dentro de los siguientes 5 años nuestra empresa va a crecer de esta manera. ¿Existen ya estos planes dentro de su compañía? Yo creo que deben existir siempre. Existen dentro de nuestra compañía, existe dentro de mi plan personal de vida. Todas las personas deberíamos hacer eso, porque una de las peores cosas que nosotros podemos es ir a la deriva, no saber a dónde vamos. Si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo establecemos los caminos para llegar a? Incluso mi hija, que es pequeñita, que tiene 9, 10 años, yo ya le enseño esto, cómo vas a llegar a. Entonces es muy importante que nosotros nos proyectemos como empresa, que tengamos los planes a corto, mediano y largo plazo para poder proyectarnos. Ahora, también es importante tener planes de contingencia, porque lo de la pandemia nos cogió a todos fríos y no tuvimos ningún plan de contingencia. Claro. Entonces ahí vino justamente el desarrollar la resiliencia, la creatividad, el buscar alternativas, que todo el mundo lo puede hacer. Claro, mi querida Alexandra. Cuénteme, ¿qué ha aprendido usted? ¿Cómo se maneja el dinero? ¿Cómo los gerentes manejan el dinero? O sea, ¿qué hacen con la plata? Porque
nosotros decíamos la vez anterior que los estados financieros, pues aquí le dan una utilidad y todo eso. Y la pregunta de los empresarios siempre es, ¿dónde está ese dinero? ¿No? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Por Entonces, supuesto. ¿cómo manejar en la empresa el dinero? ¿Cuáles han sido las técnicas que usted ha utilizado para este crecimiento, para mantenerse dentro del mercado? ¿Cómo ha manejado la plata? Bueno, el manejar el dinero es lo mismo que manejar el dinero en el hogar. Ya. Yo creo que hay que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque eso empieza desde que tú eres niño, cómo manejas tu dinero, desde que eres grande, cómo manejas tu dinero, qué haces con tu salario. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar por ahí. En mi caso personal, yo puedo decir, como he dicho, yo soy una mujer de fe, yo soy muy apegada a eso, que en mi particularidad, no en la empresa, yo tengo clara la película de que nosotros debemos diezmar para que Dios nos bendiga en todo lo que hacemos. Okay. Ahora, en la empresa también yo creo que nosotros somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Por supuesto. Ahora, hay que ser muy sabio. Hay que pedirle a Dios mucha sabiduría. Yo creo que en este tiempo, lo que tú has dicho, Mauricio, es extremadamente importante. ¿Y dónde está la plata? Nosotros estamos hablando de que venimos de una tragedia, de una pandemia, de una pospandemia. La plata se nos ha ido en pagar deudas, porque muchas de las veces las personas tienen el criterio de, wow, los empresarios tienen dinero, pero no es así, tenemos deudas y bastantes deudas. Entonces, primero hay que estabilizar eso, pagar a todos nuestros proveedores para poder seguir creciendo en el mercado, porque si tú tienes un proveedor y no le pagas, luego ¿cómo vas a seguir en el giro del negocio? Entonces es importante cumplir con tus trabajadores, cumplir con tus proveedores, con las obligaciones que tienes y tratar de ser correcto en todo lo que haces, con Dios y con los hombres. Claro. De esa manera yo creo que todo lo que se siembra se cosecha. Porque si estás haciendo bien las cosas, si sabes que es un trabajo honrado, si sabes que estás cumpliendo con todo lo que la ley te pide, declaraciones, llevar al día con todas las normativas, cumplir con lo que te piden, entonces yo creo que vas a tener un resultado acorde de, y más aún si es que estás disfrutando lo que haces, ¿no? Muchos gerentes y yo he visto, sufren de esto, ¿cómo se llama en español? No lo sé, pero es el burnout, que es que ya te agotaste, ¿no? O sea, no quieres ya más. Entonces, hay muchos gerentes que pasan por eso y no se habla. Porque mira, Mauricio, el gerente es el que recibe todos los problemas. Todas las cargas llegan a la gerencia. Entonces, desde que tú llegas, bueno, hay cargas en logística, en la contabilidad, en que la portera pasó esto, en que todo pasa por ti. Entonces, es muy importante que nosotros podamos delegar, discernir y asesorarnos. Claro. Yo he aprendido que es muy importante el tener las personas en el aspecto legal, porque ellos van a estar ahí contigo en los momentos en los que los necesitas. Tu contador es importantísimo, porque él está contigo ahí y hay que hacer los análisis definitivamente para nosotros saber en dónde está, cómo lo vamos a invertir. Como tú dices, ¿a dónde se va la plata? No es que yo me pueda gastar el dinero. El gasto es una cosa, la inversión es otra. Es otra, claro. Y el pago a proveedores es otra cosa que es muy importante. Entonces nosotros tenemos, yo digo, en mi caso, las mujeres somos muy... Mejores administradoras. No quisiera decir eso porque yo conozco a personas que son extremadamente buenas. Mi esposo es uno de ellos. Yo creo que es mejor administrador que yo en ese aspecto. Pero yo creo que sí, tenemos que hacer rendir el dinero. Rendir, o sea, disminuir todo lo que sea gasto. ¿Para qué necesitas? Yo qué sé, remodelar toda una oficina. Si puedes trabajar con lo que tienes. Con lo que tienes, claro. Esa es una de las lecciones de la pandemia también. Trabaja con lo que tengas, no con lo que no tengas. Excelente, excelente consejo, porque a veces nosotros queremos poner algo y a veces tenemos que regresar a ver en la casa lo que hay, ¿no? Por supuesto. Porque todo el mundo dice, ay, no, quiero comprar esto nuevo, y la economía no está para eso, ¿no? No, o sea, no. Está para usar lo que tenemos, salir adelante con lo que tenemos a nuestro alrededor. El error más grande, ¿cuál ha sido, mi querida Alexandra? El que tú has considerado dentro de tu compañía que dices, ay, no, ahí sí me jale. El error más grande es confiar en las personas. Ya. La confianza
no puede trasladarse a las personas. Uno de mis errores más grandes como administradora ha sido el confiar. Ya. Porque muchas veces tú ves caras, pero corazones no sabes. Entonces, ay, no, qué buena persona, yo le voy a confiar este aspecto, pero no. Uno de los otros errores es la falta de control. La falta de control es algo que definitivamente no nos podemos dar el lujo porque eso te va a ocasionar pérdidas. Ya. Esos creo que son los dos más grandes errores que los administradores podemos tener dentro de una empresa. Ujú. La extrema confianza, dices, no es mi mano derecha y te das la vuelta y se fue llevando tu base de datos. Ahora ya no va a pasar eso con la implementación de seguridad, de control de datos, pero pasa. La segunda, la falta de control, pensar que todo está funcionando como tú quieres y no es así. Entonces es necesario involucrarte, tomarte el tiempo, ver si está pasando y definitivamente entender que las personas labran su propio destino. O sea, si tú tienes políticas, si has dicho, si has implementado cosas, pero aún así las personas no cumplen, es preferible cambiar la persona. Okay. Porque si no, eso te va a detener y no puedes crecer. Cuando tú hablas de cambiar la persona, obviamente, ojo con los contratos, ¿no? O sea, hay que saber hacer unos buenos contratos en los cuales te permita, mientras tú conoces a la persona, por supuesto, que sea flexible el tema y que puedas cambiarle a la persona, porque de todas maneras, o sea, para que no caigas en una falta laboral. ¿Y cuál ha sido una de las experiencias con tu personal? Bueno, después de lo que te hicieron esa situación del jineteo contable, ¿qué otra experiencia negativa has encontrado en tu personal? Lastimosamente hay que decirlo, ¿no? Dentro del personal hay muchísimo conformismo. Conformismo, ok. Hay una diferencia cultural, es que el ecuatoriano se acomoda, el ecuatoriano común se acomoda. ¿Sí? Entonces viene alguien de Venezuela a desarrollar el mismo cargo y lo hace 5, 6, 7 veces mejor. Entonces eso es una llamada de atención, no para decir esto es mejor, sino para hacer un llamado a la conciencia de todos nosotros, ¿no? O sea, si yo veo que alguien está así, lo que yo hago es veo, aprendo y mejoro. Okay. Ahora, no sé qué hace todo el resto, pero yo lo he visto, ¿no? Una de las peores experiencias justamente es la parsimonia, es el estar empujando a las personas, el tener que decirle, bueno, apúrese, por favor, tenemos metas que alcanzar. Entonces, eso es algo que definitivamente tenemos que tratarlo como de erradicar esta viveza criolla, el no querer esforzarme, el que todo quiero obtenerlo fácil. Ya. ¿No? Porque eso conduce a lo que estamos viviendo. Y luego muchas personas dicen, es que no hay trabajo. No, sí hay trabajo. Pero ¿qué tú estás dispuesto a cambiar para ser mejor que otro? Claro, por supuesto. El personal es uno de los temas más sensibles, creo yo, ¿no es cierto? Porque las empresas se componen de seres humanos con conciencia y de seres humanos inconscientes que nos acompañan aquí dentro de las compañías. Y claro, para el rol del gerente es difícil discernir también entre una persona inconsciente y una persona consciente, las que te acompañan o no a trabajar en el tema. Y por supuesto, uno saber manejar todo ese tipo de caracteres, ¿no? O sea, los diversos caracteres que uno se encuentra en la oficina son múltiples. Todos los días tú llegas y chuta, la secretaria ya está enojada, el vendedor ya se enojó y quiere el mismo ponerse el negocio porque te dice que no es fácil. Mira cómo los empresarios han hecho esto y otro. Yo me pongo lo mismo y me va a ir de la misma manera. Entonces, yo siempre les digo, o sea, no todo el mundo tenemos la misma suerte, no todo el mundo tenemos la misma bendición, ¿sí? Porque cada uno, como tú lo decías, es de acuerdo a sus actos, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo ves la carga tributaria? ¿Cómo le ves a la parte tributaria, el SRI? ¿Qué tantas experiencias has tenido con rentas? ¿Te han molestado, no te han molestado? ¿Piensas que pagamos muchos impuestos? ¿Cómo ves la parte tributaria acá? Bueno, la parte tributaria es uno de los aspectos más desafiantes, ¿no? Porque esto de que nosotros paguemos sobre las ventas te demanda de que tengas un egreso mensual. Pero yo creo que es algo que las personas que somos conscientes tenemos que hacerlo por el beneficio del país. Porque a través de los impuestos estamos generando obras. Entonces,
Por ese lado, la verdad es que no hemos tenido así como que algún problema o algo así, porque tratamos de siempre hacer las cosas correctamente. Como te digo, para mí un principio fundamental es hacer las cosas delante de Dios y de los hombres. Y eso implica que no nos vamos a atrasar ni en el seguro social, ni en el SRI. Son cosas que se priorizan dentro de lo que es los pagos. Porque hay una parte en la que yo me guío mucho. Si en lo poco has sido fiel, por sobre mucho te pondré. Este es un principio de la Biblia, ¿no? Sí, es un principio bíblico. Entonces nosotros tenemos que aprender a cumplir con eso. La verdad es que dando gracias a Dios, pagamos todo a tiempo. No he tenido problema y los impuestos son los mismos que todos los ecuatorianos pagamos, ¿no? Tal vez en las grandes empresas hay algunas, tal vez, alguna diferencia, pero nosotros somos una empresa que está catalogada dentro de lo que es micro a media empresa. Entonces, la verdad es que es en los impuestos que tenemos que pagar. Excelente. Bueno, la parte tributaria, y ese es el consejo que yo siempre les doy a los empresarios. O sea, ¿quieres dormir en paz? Pague lo que le corresponda, lo que el contador obviamente le saque dentro de las declaraciones de impuestos, y esto es fundamental. Tu empresa es familiar, ¿verdad? Sí, claro. Tu empresa es familiar. ¿Qué piensas de las sociedades? Del unirte con otra persona, hacer sociedad, hacer empresa. ¿Cómo ves de esta situación? Yo entiendo que tú trabajas en... Perdón. Ahí le corto. Ya, no sabes. Espera. Espera. Voy a poner esto en. Silencio nomás. Exacto. Ya. No, era una alarma. Era una alarma. Es que yo todo tengo con alarmas para saber en dónde voy. Sí, claro. Sí, ya, sí, pero ya se no fue. tiene ahí la... Está bien. Ya. Sí. Ya, listo. Tu empresa es familiar, ¿correcto? Tengo entendido que tu mami manejaba antes del tema de negocio también, ¿cierto? ¿Qué opinas de hacer sociedad con un extraño? ¿Cómo ves de esta situación? La verdad, tendría que ser muy analizado la situación, y yo sé que es parte de crecer el tener una sociedad con terceros. Pero realmente creo que debe ser un voto de muchísima confianza y de conocer con quién estás tratando, y no solamente con palabras, sino con hechos. Porque las personas te pueden decir muchas cosas, pero la vida de las personas habla mucho más de lo que uno puede decirte con palabras. Así que realmente nosotros sí somos una empresa familiar y no hemos pensado tener socios externos, justamente por esta situación que te digo. Es muy difícil ponerse de acuerdo, incluso hasta dentro del matrimonio. Claro. El esposo tiene un gusto, uno tiene otro gusto, y tienes que llegar a tener un consenso. Y tiene que haber, no digo que no, pero en este momento nosotros pensamos que lo manejamos mejor de una manera familiar. Familiar, claro. ¿Tuviste una experiencia con tu tía? Creo que fue tu asesoras de tu familia, que tu tía tuvo una experiencia con, creo que también algún tercero. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo le fue? Bueno, mi tía sí tenía alguna situación en una empresa y bueno, yo le sugerí que venga con el mejor. Muchas gracias. Estamos solucionándole un problema, ¿no? Sí. Pero no le fue bien en esa sociedad, ¿no? Sí, al parecer que no. La verdad es que no estoy enterada mucho de los detalles, pero sería bueno hablar, porque ese es un tema bastante interesante. De los socios, ¿no? Exacto, de cómo se manejan esas sociedades. Muchas veces nosotros manejamos sociedades y terminamos peleados. ¿Sí? Por supuesto, eso es así. Eso pasa desde que estás en el colegio y te llevan a un grupo y todo el mundo no quiere hacer y tú acabas haciendo y acabas enojado. Lo mismo se traspola a la vida real. Claro, totalmente. Y más, ¿no?, cuando hay dinero de por medio. Así es. La mejor sociedad del matrimonio. ¿Qué consejos le das al empresario que es casado? Y te pongo este caso. Hay muchos empresarios, obviamente, que tienen sus parejas, están casados y lo manejan solo ellos. No comparten esta parte con su pareja, su esposo o esposa. ¿Cómo ves esta situación tú? Bueno, mira, yo creo que el matrimonio
está, como te dicen, ¿no? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Ahora, si tienen unas profesiones totalmente diferentes, creo que es importante ver qué traes al hogar, ¿no? Qué cuentas, qué puedes discutir para dar un apoyo y no traer una carga. Ahora, si están trabajando en manera conjunta, es diferente, porque ahí vas a estar incluso mucho más involucrado, entiendes de lo que hables y ahí en ese punto es importante no llevar el trabajo a la casa. Creo que es muy importante. Un secreto ese. Por supuesto que sí, porque si ya te pasas hablando todos los días del negocio y luego sales a la casa y sigues, ¿a qué momento vas a descansar? ¿No? Entonces, incluso ese es otro principio que nosotros tenemos en nuestro hogar. Nosotros guardamos el sábado, porque el sábado es el día en el que Dios nos dio para que nosotros descansemos. Descansemos, claro. Sí, descansar implica desconectarte, desconéctate de tu trabajo, desconéctate de lo que tenías que hacer, desconéctate, disfruta con tu familia, haz lo que no has tenido tiempo de hacer en la semana. No estés pensando, porque si nosotros no paramos, nosotros no vamos a ser personas funcionales y proactivas el resto de la semana. El resto de la semana. Entonces, yo creo que el matrimonio, como tú dices, es la mejor sociedad, siempre poniendo en cuenta de que es tu primer proyecto. Tu primer proyecto es tu esposo y tus hijos. Porque si yo soy un excelente administrador, un excelente gerente, pero no sé nada de la vida de mi hija, estaría fracasando como persona. Totalmente. Entonces, yo creo que ahí viene el balance. Porque si te vas a dedicar solamente a una cosa y vas a ser excelente en eso, pero dejas todo el resto de áreas, realmente no estás viviendo. Y luego cuando seas mayor, vas a decir, bueno, no estuve en los momentos más importantes de mi hija o de mi hijo. Por supuesto. Y si pudieras retroceder el tiempo y que pudieras no ser puedes. exactamente, y luego yo he visto muchos empresarios viejitos en mal estado físico, es muy importante eso, cuídate, invierte en ti, haz ejercicios, come bien, porque uno va a decidir cómo va a ser tu vejez. ¿Cómo va a ser tu vejez? Y yo siempre digo, o sea, las mujeres tienen algo muy especial, ¿no es cierto? Yo te veo a ti, madre, esposa, empresaria, llevas toda la carga de la empresa, quizás del hogar también. ¿Cómo manejar todo esto? ¿Qué consejos nos das a los limitados hombres que a veces no tenemos toda esa capacidad? Bueno, yo tengo que decir que dando gracias a Dios yo tengo un esposo maravilloso. Comparto la carga del hogar bastantísimo, somos un equipo. Okay. Entonces es muy importante eso, ¿no? O sea, tener ese equilibrio, ese balance, porque si no, claro, yo acabaría como muchas mujeres colapsadas. Ahora, el hecho de ser, como tú dices, esposa, madre, trabajar implica muchísimas cosas, porque además de eso tengo la crianza de una hija, ¿no? Y es un desafío también, una crianza respetuosa, aunque a veces sí, claro, somos mamás latinas, el estarte educando, y realmente creo que no hay una fórmula secreta, creo que se hace camino al andar, que es lo que yo personalmente hago todos los días, entrego mi día a Dios. Excelente. Agradezco. Muy buen principio. Sí, o sea, lo primero que yo hago y que enseño a mi hija es, me levanto, agradezco, gracias por todo, gracias, ser muy específica en lo que agradeces, porque muchas veces nos fijamos en lo que no tenemos y no en todo lo que Dios te ha dado. Oye, qué calientita está la cobija, eso es un agradecimiento. Claro. Qué linda es mi mascota, agradece, no todo el mundo lo tiene. Qué rico está el café de hoy. No es por las cosas grandes, es por las cosas chiquitas. Por las cosas pequeñas. Exacto. Luego de eso sí es muy importante tener un plan, ¿no? ¿Qué es lo principal que voy a hacer este día y que no puedo dejar pasar? Ok. Después de eso, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? ¿Cómo me proyecto este día? Es algo que yo hago, es un ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué voy a lograr en este día? En este día. Ajá, luego de eso sí, o sea, yo visualizo mucho, ¿no? Luego de agradecer, voy a visualizar cómo me veo haciendo esto. Luego viene la parte práctica, que es exactamente lo que tengo que hacer este día para conseguir A. Y luego, ¿quién soy? Okay. ¿Quién soy? Depende mucho, ¿no? ¿Quién soy? Yo soy justamente, ¿no? La mamá amorosa a la cual mi hija quiere llegar. Yo soy la esposa amante y sé que mi esposo va a venir a mí. Entonces, ¿sabes qué? Parece que no funcionara, pero afirmas y eso vale mucho, porque también es otro principio bíblico. En la palabra de Dios dice, escribe tu visión en tablas y esta se va a cumplir.
Entonces ahora nos habla mucho, ¿no? Del vision board y de que visualices, que mentalices, que verbalices. ¿Qué es Eso un está principio escrito. bíblico? ¿Qué es un principio Fue bíblico? escrito ya, Ajá. pero la gente no lo sabe. Exacto, que yo hablaba el otro día y decía, en realidad, y yo decía en una de mis intervenciones, decía, si todo lo resolviéramos con los principios que Jesús nos dejó, que ya están escritos, Total. y que hoy imagínate que hoy los gurús te dicen, visualízate así en Miami, en Cancún, o sea, eso ya lo dijo Dios. Por supuesto. Sí, eso ya lo dijo Dios. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito, ¿no es cierto? O sea, Así son los es. principios con los cuales se maneja el mundo empresarial. Claro. Yo recientemente escuchaba a un empresario, yo estuve por Dubái unos días en el año anterior, y uno de los empresarios ya decía, allá le dicen Alá, ¿no? Sin Alá no hay nada. No hay nada. Sin Dios no hay nada. Y yo Nada. comparto eso y Totalmente. digo, siempre, cada empresario que yo siento acá, siempre le digo, oye, ¿cómo es tu relación con Dios y las empresas? O sea, y esta es una pregunta súper chévere, porque cada uno tiene una relación con Dios diferente en la empresa. Yo te digo, Dios del empresario, ¿cómo tú le ves a este concepto? Y esa es la fuente en la que tú te guías para dirigir tu empresa. Por Dios supuesto, del empresario. claro. ¿Cómo ves este concepto tú? Bueno, eso es maravilloso, la verdad, Mauricio, porque si nosotros entendiéramos y pudiéramos dimensionar lo que Dios te puede llevar a hacer, mira lo que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, Poquito. esto te dice el Señor, ¿no? Tú le dirías a esa montaña, fuera, por ejemplo. Imagínate lo que hablábamos, ¿no? Él usa lo que tienes. ¿En dónde está? Es que es así. Bueno, a mí Dios me habla muchísimo a través de la palabra. La viuda ya no tenía nada. ¿Y qué pasó? Dios le manda al profeta. Y no para que el profeta le traiga comida, no. A ella le dice, el profeta va y le dice, no, dame de comer a mí primero. Y ella no tenía nada más que un poquito de aceite, harina, y dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer unas tortas y dejarme morir con mi hijo. Pero eso no quiere Dios. ¿Qué te dice Dios? Usa lo que tienes para bendecir al resto y yo te voy a bendecir. ¿Qué pasó? Que ella dio de comer, hizo lo que el Señor le dijo y luego la harina y el aceite nunca escasearon. Ese es uno de los principios bíblicos que yo siempre los he tenido. Para, por ejemplo, poder descubrir esto del jineteo que se dio, fue Dios el que me lo dijo en un momento de oración. Entonces, mucha de la gente no te va a creer. Dice, ay, no, que Qué loco, un poco qué loco. loca. Pero es verdad. Okay. Todos los productos que nosotros hemos sacado en el mercado no han sido mis ideas, Mauricio. Esas ideas vienen directamente en los momentos de oración. Y yo puedo distinguir cuando son mis ideas que cuando son las ideas de Dios. Una de mis oraciones todos los días del Señor, yo le digo, abre las ventanas de los cielos y déjame que me pueda yo recibir tus ideas. Porque mira, tú le puedes pedir muchas cosas al Señor y Él te las puede dar. Pero si te da dinero, capaz que te lo gastas. Si te da bienes, capaz que haces más uso. Es mejor pedirle sabiduría, porque con eso tú vas a tener eso y mucho más. Mucho más, claro. La sabiduría sobre todas las cosas. Y claro, cuando tú nos hablas de esto, un poquito ratificamos todo lo que hemos dicho siempre en este espacio que nosotros decimos, sin Dios no hay nada. No. Sí, o sea, y claro, yo respeto mucho las diferentes creencias y religiones de cada uno de los seres humanos, pero yo sí voy a concluir siempre diciendo que sin Dios no hay nada. Por supuesto. En absolutamente todo. Y otra de las preguntas que son fundamentales, que yo siempre les hago acá a mis empresarios, es ¿cómo manejas un problema? Cuando llega a ti un problema mediano, grande, pequeño, lo que sea, ¿cómo empiezas a discernirlo? A manejar el problema hasta encontrar la solución. ¿Cuál es ese camino? Porque todos los empresarios, como tú dices, uno llega y ya, chuta, te faltó la secretaria, se murió no sé quién, o sea, todo pasa en la empresa, todo el día, todos los días. Sí. Entonces, ¿cómo debe tomar el empresario cada uno de los problemas que le llegan? Yo creo que hay división de problemas, ¿no? Los pequeñitos, los medianos y los grandes. Los pequeñitos, yo generalmente trato de resolverlo en ese momento o de delegar con las personas que creo que lo pueden resolver. Yeah. Los medianos, siempre, definitivamente, yo oro. Y los grandes también, ¿no? Yeah. Entonces siempre me detengo, nunca tomo una decisión o trato de resolverlo así. Ya. Yeah. Al contrario, me detengo, lo dejo en stand-by. Puede ser que ese problema lo guarde. Yo tengo la tendencia a guardar los problemas 1 o 2 días para tener claridad. Investigo todo lo que pasa alrededor.
no me quedo quieta tampoco, ¿no? Entonces, dependiendo de qué problema es, busco la información, analizo, pido dirección a Dios y luego de esto va a venir la solución, porque nosotros tenemos que pensar, todos los problemas en los cuales estábamos enfrascados hace 5 años, ¿se solucionaron o no? Claro, por supuesto. Definitivamente. Si Entonces, no estuviésemos acá, ¿no? es un problema que se va a solucionar. Hay solución para todo, menos para la muerte. Y hay una parte que nos dice que el día de hoy, ahora que estamos vivos, hagamos todo lo que tengamos a mano. Entonces, es bien en la Biblia. Es bien interesante esto, ¿no? Los problemas yo los trato de manejar así. Los divido, direcciono, selecciono, los dejo en stand-by, averiguo todo alrededor del problema, busco consejo. Muy importante. Pedir consejo a personas más sabias que yo. Y luego tomo una decisión. Excelente, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué enseñanzas te dejó tu madre al dirigir la compañía? Para que la dirijas y te dijo, Alexandra, nunca te olvides de dirigir así la empresa. Mi madre todavía sigue con nosotros, espero que siga por muchísimos años más. Es una mujer extremadamente sabia, con muchísima experiencia. Y mi madre obviamente me ha enseñado todo. Entonces, y a ella a su vez le enseñó mi abuelita. ¿Ah, sí? Entonces, claro que sí, mi abuelita era una excelente empresaria y de ella es que viene el conocimiento, El linaje, las matemáticas, muy importante. Okay. Muy importante, pero ella me ha enseñado todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que yo más rescato de ella? Es los detalles. Los detalles marcan la diferencia en todo. Entonces, yo generalmente a veces tengo una vista panorámica, pero mi mamá me hace caer en cuenta de las cosas que yo no veo. Detalles. Por eso es que somos exactamente un equipo. Detalles en lo bueno, detalles en lo malo. Fíjate en esto, no estás controlando, tienes que ver esto. Entonces, son cosas que uno va abriendo su panorama y que vas absorbiendo esa sabiduría. Es impresionante. Tú quieres adquirir sabiduría, hay 2 formas. Pídele a Dios y conversa con las personas mayores. Claro, por supuesto. Importantísimo. Y más aún, siéntate quien ahí. tenga la bendición de tener a su mamá al lado, ¿no? Por supuesto, eso es una bendición. Es una bendición. Conversa, ándate. Conversa con un anciano. Él te va a enseñar porque ya vivió. No es lo mismo que uno dice, ay, no me voy a conquistar el mundo. No es eso. Las cosas así no funcionan. Hay muchas cosas que sí, es verdad, se va adecuando, pero la verdadera sabiduría está en las personas que han tenido que transitar toda una vida, porque esa fue ese aprendizaje. Yo digo, no, a mi edad, ¿verdad? 40 y piquito, hubiera querido saber tanto cuando tenía 20, tú también, claro, ¿verdad? Imagínate que no hubiéramos hecho. Exacto, con la sabiduría. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Es lo mismo, hay que aprovechar de esa sabiduría para que nosotros podamos replicarlo en nuestras nuevas generaciones. Por supuesto. Y eso es algo fundamental. La última pregunta que tenemos para Alexandra es, ¿el gerente nace o se hace? El gerente se hace. El gerente definitivamente se hace, Mauricio. Hay un montón de inteligencia desperdiciada en el mundo. Lo que verdaderamente sirve es la disciplina y la persistencia. Nosotros podemos conocer a chicos que sean un genio. ¿Y qué saca si está atrás jugando todo el día a un videojuegos? No, el gerente definitivamente se hace. Y hay personas, así es, que pueden no haber tenido éxito en una cosa, pero a través de la disciplina y la persistencia llegan a ser un puntal y un referente en todas las áreas. Excelente. Así que yo pienso que se hace. Se hace. Y si no tienes sabiduría, pídesela a Dios, que Él es generoso y abundante en darte sabiduría. Sabiduría. ¿El mensaje final para los emprendedores y para los empresarios? El mensaje final para los emprendedores y para los empresarios es que se basen en el principio de temer a Jehová y Él les dará toda la sabiduría. Definitivamente. No hay otra opción, no hay otro camino para mí que Él saber que el Señor está conmigo. Exacto. Y que Él abre mis caminos, que me libra de los enemigos. Por supuesto. Que nosotros podemos utilizar su palabra para bendecir a otras personas, porque esa es tu misión de vida. Si un empresario no tiene la felicidad de saber que cambiaste una vida, de que luego vienen y te agradecen y te digo, ¿sabes qué? Yo entré de una manera y salí de otra, entonces no estás cumpliendo tu misión en la vida. Definitivamente, si Dios te pone en un lugar es para bendecir a otros. Claro, excelente. Excelente reflexión, mis queridos amigos.
mucha sabiduría aquí en Alexandra, realmente una muy grata entrevista. Creo que el empresario tiene muchas respuestas en este video a todas las cosas que a veces pasan en el día a día, a cuidar su contabilidad, a cuidar sus principios, a cuidar de dónde sacamos las respuestas, ¿no? O sea, nos ha dejado muy claro Alexandra que una de las principales fuentes de sabiduría siempre va a ser Dios, ¿no? La creación, Dios que nos trajo acá, pues a disfrutar la vida, a disfrutar el mundo. Y por supuesto, el emprendedor que está todos los días guerreándole y luchando, pues tiene que cuidar ciertos principios y tener esa resiliencia para salir adelante. Qué grata entrevista, mi querida Muchas gracias, Alexandra. Mauricio, por Muchas este gracias. espacio. Muchas Bendiciones. gracias, bendiciones. Gracias.